Dicen que el poder absoluto corrompe, pero en el caso de Calígula, el poder no solo corrompió a un hombre, lo transformó en una pesadilla viviente. Roma ya había conocido emperadores violentos, ya había visto guerras civiles, traiciones familiares, asesinatos políticos y generales bañados en sangre. El imperio más poderoso del mundo estaba acostumbrado a la brutalidad, pero nada preparó a Roma para lo que estaba a punto de ocurrir cuando un joven de apenas 24 años subió al trono imperial, porque durante 4 años el hombre más poderoso de la tierra convirtió el imperio romano en un escenario de terror, paranoia, humillación y locura. Un emperador que disfrutaba viendo morir personas, que obligaba a hombres poderosos a arrastrarse frente a él, que dormía con las esposas de sus aliados simplemente porque podía hacerlo, que empezó a creerse un dios, y que terminó siendo tan impredecible que incluso sus propios guardias dejaron de verlo como emperador y comenzaron a verlo como una amenaza. Pero lo más inquietante de esta historia es que muchas de las cosas que hizo Calígula parecen demasiado absurdas para ser reales. Un caballo convertido en político, una guerra contra el océano, personas lanzadas a animales salvajes solo para entretenerlo, millones gastados mientras Roma se hundía en el miedo. Suena imposible, suena como propaganda. Pero cuanto más profundizas en la vida de Calígula, más entiendes algo aterrador. Incluso si solo la mitad de las historias fueran ciertas, seguiría siendo uno de los hombres más peligrosos que jamás gobernó un imperio, porque detrás de todas esas leyendas había algo todavía peor. Había un hombre completamente intoxicado por el poder absoluto, y cuando alguien descubre que nadie puede detenerlo, empieza a convertirse en algo distinto, algo irreconocible, algo monstruoso. Esta es la historia de las 10 peores cosas que hizo Calígula, y cuanto más avancemos, más difícil será creer que Roma sobrevivió a un hombre así. Antes de convertirse en monstruo, Calígula fue el niño favorito de Roma. Su verdadero nombre era Gayo Julio César Germánico, hijo del legendario general germánico, probablemente el hombre más amado de todo el imperio. Los soldados romanos adoraban a su padre, y también adoraban al pequeño niño que caminaba entre las legiones usando una diminuta armadura militar. El niño llevaba pequeñas sandalias romanas llamadas caligae. Los soldados empezaron a bromear con él y le pusieron un apodo, Calígula, Botitas. Parecía un nombre inocente, casi adorable. Nadie imaginaba que siglos después ese apodo terminaría asociado con locura, sangre y terror. Pero Roma era un lugar donde la inocencia moría rápido. Cuando su padre murió en circunstancias sospechosas, todo cambió. La familia imperial empezó a destruirse desde dentro. Intrigas, envenenamientos, traiciones, arrestos, ejecuciones. Calígula creció viendo cómo el poder podía convertir incluso a una familia en enemigos. Aprendió una lección brutal desde muy joven. En Roma, sobrevivir era más importante que confiar, y confiar demasiado podía matarte. Años después, cuando el emperador Tiberio murió y Calígula heredó el poder, Roma explotó de alegría. La gente celebraba en las calles. Después de años de miedo bajo Tiberio, el joven emperador parecía exactamente lo que el imperio necesitaba. Carismático, joven, popular, sonreía. Caminaba entre la gente, perdonó enemigos políticos, organizó fiestas gigantescas, eliminó impuestos impopulares. Parecía el inicio de una nueva era. Pero entonces ocurrió algo extraño, algo que cambiaría para siempre la historia de Roma. Calígula enfermó gravemente. Las fuentes antiguas nunca dejaron claro qué pasó exactamente. Algunos historiadores creen que sufrió una infección cerebral, otros hablan de epilepsia, algunos incluso sospechan envenenamiento. Lo único seguro es que después de aquella enfermedad, el emperador regresó cambiado, completamente cambiado, y Roma empezó a descubrir lentamente que detrás de aquella sonrisa había algo profundamente roto. La primera de las peores cosas que hizo Calígula fue convertir el sufrimiento humano en entretenimiento. Roma ya estaba acostumbrada a la violencia. Los gladiadores luchaban hasta morir. Las ejecuciones públicas eran normales. La sangre formaba parte del espectáculo romano. Pero incluso para una sociedad brutal como aquella, Calígula cruzó límites aterradores. No observaba las ejecuciones como castigo, las disfrutaba. Los cronistas describen a un emperador fascinado por el dolor ajeno. Ordenaba prolongar torturas simplemente para escuchar los gritos durante más tiempo. Le gustaba observar el miedo,
Le gustaba ver cómo la gente suplicaba, y cuanto más aterrorizadas estaban sus víctimas, más parecía divertirse. En ocasiones ordenaba que las ejecuciones fueran lentas, muy lentas, porque para él la muerte rápida arruinaba el espectáculo. Pero hubo un momento que aterró incluso a los romanos más endurecidos. Durante unos juegos públicos, se acabaron los criminales destinados a ser devorados por animales salvajes. La multitud esperaba sangre. El espectáculo no podía detenerse. Entonces Calígula tomó una decisión imposible de olvidar. Ordenó que tomaran espectadores al azar de las gradas, ciudadanos normales, personas inocentes, hombres arrancados de sus asientos mientras miles observaban horrorizados, y luego fueron lanzados a las fieras, todo para entretener al emperador. Y nadie protestó, porque cualquiera podía convertirse en el siguiente. Roma empezó a entender algo aterrador. El hombre más poderoso del mundo ya no distinguía entre justicia y diversión. Pero lo peor era que Calígula apenas estaba empezando, porque mientras Roma intentaba convencerse de que aquello era simplemente crueldad imperial, el emperador comenzaba a desarrollar una obsesión todavía más peligrosa, la humillación absoluta. Calígula disfrutaba degradando públicamente a las personas más importantes del imperio, especialmente al Senado romano. Durante siglos, los senadores habían sido símbolos de poder y prestigio. Calígula quería destruir esa imagen. Quería demostrar que incluso los hombres más poderosos de Roma eran insignificantes frente a él, y empezó a hacerlo de maneras enfermizas. En banquetes oficiales señalaba a las esposas de senadores y anunciaba delante de todos cuál quería llevarse esa noche. Nadie podía negarse. Nadie se atrevía. Horas después, regresaba a la mesa describiendo detalles íntimos frente a los propios maridos mientras observaba sus reacciones. No buscaba placer, buscaba dominación. Necesitaba demostrar que podía destruir psicológicamente a cualquiera. En otra ocasión obligó a varios senadores ancianos a correr kilómetros detrás de su carruaje bajo el calor abrasador. Los hombres tropezaban agotados, caían al suelo, se arrastraban, y Calígula se reía, porque para él el verdadero poder no estaba solamente en gobernar, estaba en humillar, en demostrar que podía romper la dignidad humana cuando quisiera, y mientras más humillaba a los demás, más empezaba a verse a sí mismo como algo superior, mucho más superior. Poco a poco dejó de comportarse como emperador y empezó a comportarse como un dios. Mandó construir enormes estatuas de sí mismo representado como Júpiter, Apolo y Neptuno. Aparecía vestido con túnicas divinas. Exigía adoración. Algunos relatos incluso afirman que hablaba durante las noches con los dioses como si fuera uno de ellos. Pero el momento más peligroso llegó cuando intentó colocar una estatua gigantesca suya dentro del templo de Jerusalén. Para el pueblo judío aquello era una blasfemia absoluta. La región estuvo a punto de explotar. Miles podían morir simplemente porque el emperador necesitaba alimentar su ego. Roma ya había conocido gobernantes crueles, pero nunca uno tan desconectado de la realidad. Y mientras el imperio observaba horrorizado cómo Calígula se creía una deidad, dentro de su mente estaba creciendo algo todavía más peligroso. La paranoia. Con el paso del tiempo empezó a sospechar de todos. Amigos, guardias, senadores, sirvientes, incluso familiares. Nadie estaba seguro cerca de él. Bastaba una mirada extraña, un rumor insignificante, un comentario fuera de lugar, y la sentencia de muerte podía llegar esa misma noche. Muchos eran obligados a suicidarse, otros desaparecían, otros eran ejecutados públicamente para enviar un mensaje. El miedo empezó a consumir Roma. Las cenas imperiales se convirtieron en pesadillas silenciosas. Todos fingían reír, todos fingían obediencia, porque cualquiera podía convertirse en enemigo del emperador en cuestión de segundos. Y entonces ocurrió uno de los episodios más absurdos y simbólicos de toda su locura. El caballo, Incitatus, su caballo favorito. Según las crónicas romanas, Calígula trataba al animal mejor que a la mayoría de los ciudadanos del imperio. Le construyó establos de mármol, lo alimentaba con avena mezclada con oro, tenía sirvientes exclusivos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando anunció que planeaba nombrarlo cónsul de Roma, el cargo político más importante del imperio, un caballo, gobernando Roma. Algunos historiadores creen que era una broma cruel para humillar al Senado. Otros creen que Calígula realmente había perdido la razón, pero honestamente ya casi no importaba, porque nadie se atrevía a cuestionarlo, y cuando un sistema entero deja de diferenciar entre obediencia y locura,
el desastre se vuelve inevitable. Y si todo esto ya te parece una locura, espera, porque las siguientes decisiones de Calígula llevaron al Imperio romano al borde del colapso total, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. El problema era que mantener aquella vida imperial costaba cantidades absurdas de dinero. Calígula organizaba fiestas gigantescas, banquetes interminables, juegos públicos monumentales, proyectos absurdamente caros. Gastaba fortunas enteras mientras el tesoro imperial comenzaba a vaciarse peligrosamente. Y cuando necesitó más dinero, encontró una solución brutal. Empezó a fabricar enemigos ricos. Acusaba a ciudadanos adinerados de traición o conspiración. Luego confiscaba todas sus propiedades tras ejecutarlos. Muchos hombres murieron simplemente porque el emperador necesitaba financiar sus excesos. La riqueza dejó de ser seguridad. De hecho, cuanto más dinero tenías, más peligro corrías. Roma se convirtió en una máquina de extorsión imperial. Pero el dinero no era suficiente. Calígula también necesitaba demostrar poder militar, y ahí ocurrió uno de los episodios más surrealistas de toda la historia romana: la guerra contra el mar. Después de movilizar miles de soldados hacia la costa norte de Europa para una supuesta invasión a Britania, el ejército esperaba instrucciones. Todos pensaban que estaban a punto de participar en una campaña histórica. Entonces Calígula dio una orden incomprensible. Ordenó atacar el océano, literalmente. Los legionarios comenzaron a golpear las olas con sus armas mientras otros recogían conchas marinas como supuesto botín de guerra. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Algunos historiadores creen que sufría delirios severos. Otros creen que estaba humillando deliberadamente a sus tropas. Pero para Roma el mensaje quedó claro. El emperador estaba completamente fuera de control, y aún así seguía teniendo poder absoluto. Con el tiempo, incluso la Guardia Pretoriana comenzó a odiarlo. Los hombres encargados de protegerlo estaban cansados de las humillaciones constantes. Calígula se burlaba de ellos, ridiculizaba a sus oficiales, los insultaba públicamente, y cometió el error más peligroso que puede cometer cualquier tirano: olvidar que incluso el miedo tiene un límite. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, varios miembros de la Guardia Pretoriana decidieron actuar. Esperaron el momento perfecto dentro del Palacio Imperial y atacaron. Las fuentes antiguas describen caos absoluto. Gritos, sangre, pánico. Calígula intentó escapar, intentó pedir ayuda, pero ya nadie quería salvarlo. Los hombres que debían protegerlo lo apuñalaron una y otra vez hasta dejar su cuerpo destrozado sobre el suelo, más de 30 heridas. El hombre que se había creído un dios murió suplicando como cualquier mortal aterrorizado. Tenía apenas 28 años. Roma no lloró su muerte. Muchos celebraron, porque durante 4 años el imperio más poderoso del planeta había vivido secuestrado por la paranoia, la crueldad y la locura de un solo hombre. Pero quizá la parte más inquietante de toda esta historia no sea Calígula. La parte más inquietante es Roma, porque millones de personas observaron cómo un hombre se transformaba lentamente en monstruo, y aún así siguieron obedeciendo. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que el nombre de Calígula todavía sigue vivo 2000 años después. No porque fuera simplemente cruel, sino porque representa algo mucho más peligroso: la facilidad con la que el poder absoluto puede convertir a un ser humano en algo irreconocible, y la facilidad con la que el mundo puede quedarse mirando mientras eso ocurre. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Calígula realmente estaba loco, o simplemente era un hombre que descubrió lo que podía hacer cuando nadie tenía poder para detenerlo? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las historias más oscuras, brutales y perturbadoras de la historia humana, el siguiente documental te va a dejar sin palabras, porque lo que hizo el próximo emperador romano fue todavía peor. Si te gustan este tipo de historias cinematográficas sobre el lado más oscuro del poder, suscríbete, porque apenas estamos empezando.